Así que nada, felicitaros también porque, porque seguir así otro año más, además después del corte de rollo con el cambio de sede, etcétera, pues desde luego ha sido no sé, importantísimo para todos. A ver, presentación, vale. No, presentación inicial. Vale. Bueno, cambié el título, llamé a Elena para cambiar el título porque me parecía que este era como un poco más así tequi y digo, pues y yo creo que aproximado bastante más de lo que os quiero hablar. Ya advierto que son cosas como nuevas, que estoy empezando a mirar, o sea, que son intuiciones, todavía muy por verificar, y también sé que se agradece mucho correcciones, sugerencias y etcétera, ¿no? Y disidencias, ¿no? Con respecto, tampoco voy a decir, aunque esto es muy púlpito, pero tampoco voy a contar las cosas como con mucha convicción, ¿no? Vale, voy a hablar de tres cosas distintas, pero que yo creo que forman una unidad. Primero voy a hablar de cerramientos en arquitectura. Os voy a hablar de algunos ejemplos que muestran cómo en arquitectura hay toda una tradición que ha dado una importancia mayor a la separación entre el interior y el exterior, pero la separación en sí como aquello que definitivamente establece lo que es espacio, lo que no es, lo que recoge, o sea, lo que encierra cuerpos y lo que no. En la segunda parte voy a hacer un repasito rápido de algunos objetos, arquitecturas y cosas, ¿no? que median en la situación COVID y cómo las técnicas del diseño y de las técnicas de la arquitectura se han empeñado básicamente en construir y fabricar esa separación. Y finalmente, en la tercera, recogiendo esta idea de que parece que hay una cierta convicción de que efectivamente se puede conseguir esa separación, pues bueno, trataré de, más bien en forma de pregunta, trataré de comenzar a indagar en si esa cuestión es posible, si es posible construir una forma de convivencia con esa voluntad de separación muy clara, ¿no? Bien. En cuanto a la arquitectura de separación, de esta idea del cerramiento, que es la palabra que se utiliza en la técnica constructiva, el cerramiento es básicamente la fachada, incluso también muchas veces la cubierta se le llama cerramiento, aquello que encierra. Pues siempre está esta idea de Semper, que es un arquitecto del 19, que tiene toda una teoría basada en el traje y cómo el traje de la arquitectura, es decir, la fachada hecha a base de unos trenzados concretos y demás que él se dedica a estudiar, pues son aquello que verdaderamente define lo que es una forma de espacialización. Es lo que garantiza la configuración de un espacio aislado, es efectivamente lo que define cuáles son sus límites. Estas son también imágenes traídas un poco de todo el imaginario, algunos dibujos de Semper y algunas obras basadas de alguna forma muy literal en estos principios semperianos, ¿no? Que trabaja también sobre la idea de la piel, etcétera, lo que es el interior del cuerpo, el exterior, esta interfaz, etcétera, lo que es capaz de contener un clima para crear otro que te protege en el interior, etcétera, etcétera. Pero esto no queda solamente en este ideario premoderno de Semper, sino que llega incluso a hoy, que ya veremos, pero pasa incluso por manifestaciones y propuestas arquitectónicas radicales, muy de los 60 y 70, que ya anticipaban atmósferas irrespirables, patologizadas, en las que claramente tendríamos que vivir pues, con esta pinta como de mosca, con escafandras, con cápsulas, con sistemas transportables para poder establecerte en cualquier lugar, etcétera, etcétera. Fueron los que... esta es una pieza, si no recuerdo mal, de Rutger Koh, me parece,
pero bueno, tampoco es como muy importante, ¿no? De un colectivo vienés. Bueno, como les decía, en plena pandemia han aparecido concursos para diseñar oficinas, bueno, muchos artículos, muchas investigaciones, etcétera, cómo será el edificio del futuro, esos interiores que estarán preparados para que podamos seguir la vida igual, pero en compartimentos perfectamente separados, evitando la posibilidad de contagio, de contacto entre las personas, etcétera. Como digo, incluso concursos internacionales, etcétera, etcétera. O sea, han proliferado planteamientos de este tipo. Voy a poner el reloj, porque, aunque ya lleve un rato, pero bueno, por lo menos, ¿vale? Hay una peli que seguramente conocéis, pero que a mí me recordaba un poco esta forma de entender la manera de enfrentarnos desde la arquitectura a una situación pandémica, a un clima o a una atmósfera irrespirable, que es esta película de Tom Hanks, en la que la protagonista, que es Julianne Moore, no puede respirar. Bueno, supongo que casi todo el mundo la ha visto, ¿no? Porque es bastante famosa. No es capaz de respirar y la única... porque obviamente es una metáfora, obviamente, de una sociedad irrespirable, etcétera, etcétera, imagino. Bueno, aquí está Luis, que sabe mucho más, o sea que si me equivoco, corrígeme. Pero bueno, creo que mi interpretación al menos es que esta persona pues acaba viviendo en una comunidad New Age, separada completamente del resto de la sociedad, pero a su vez también ella misma separada de esa comunidad en esta especie de iglú que recuerda mucho a estas arquitecturas de la separación de las que comentaba antes, de la arquitectura radical de los 60 y 70. Que hay muchos ejemplos, está la Farm, los americanos, están los ingleses, muchas arquitecturas radicales italianas, etcétera, que además, por cierto, han tenido bastante éxito recientemente, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, pero digamos que se plantean como arquitecturas de libertad, pero también se plantean como arquitecturas de separación del mundo y de construcción de otro tipo de comunidades más ajenas, digamos, a unas formas más colectivas, ¿no? de construir la vida. Bueno, la única alternativa, como decía, para Julianne Moore es meterse en ese iglú y simplemente pues, desarrollar su vida completamente aislada por esa piel que lo separa. En cuanto al diseño y la objetología COVID, haciendo un poco de guiño a los objetólogos, ¿no? A Blanca Cayenne y todas estas... También he dicho al principio que muchas de las cosas que cuento pues tienen desde luego inicios en las STS, en amigas y amigos como Nera Calvillo, por ejemplo, como Uriel Fogué, como Andrés Jaque, como Iván López Munuera, como mucha gente que desde luego seguramente encontraréis resonancias, ¿no? Porque ellos van un poco... ya han tratado estos temas, ¿no? El objetivo es no tocarnos para nada, o sea, que te puedan traer algo, que te lo dejen en la escalera, pero que no se pierda, digamos, como está la posibilidad del delivery. De alguna forma, la manera, por lo menos desde las disciplinas arquitectónicas, de enfrentarnos a la situación ha sido separar, continuamente separar, establecer límites, ¿no? Por ejemplo, estas he cogido algunos ejemplos así, pero hay montones, hay catálogos enteros de objetos que garantizan esta distancia, incluso con uno mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, esa especie de pulsera que va conectada al móvil y no sé qué, impide que te toques la cara. Pita o algo así, cuando te vas a tocar, yo qué sé, a sacar un moco, pues se pone súper como la alarma, ¿no? Luego están estas cosas para abrir las puertas, los llaveros, las mascarillas electrónicas que son capaces de decirte cuánto han filtrado, que tienen una capacidad de filtrado mucho mayor. Estas gafas tienen una cámara térmica y entonces te están continuamente dando información de la gente que tienes alrededor y de hecho la ha utilizado ya, parece ser la policía china, ¿no? Te dicen si esa persona que se te acerca o donde estás, en donde sea, en un restaurante, lo que sea, tiene una temperatura que puede ser sospechosa. El gancho higiénico, etc. Luego hay todo un catálogo enorme, gigantesco. He procurado no utilizar fotografías extraídas de los contextos sanitarios, porque ya bastante tuvieron
inventarse bueno, y la gente en general, ¿no? Pero hubo un momento verdaderamente trágico, ¿no? En el que podían morir y no tenían que ponerse. Y hay todo un catálogo de unas inteligencias do it yourself para salir a comprar, para relacionarte, para volver, incluso algunas, bueno, no sé, he puesto muchas, ¿no? Incluso algunas que intentan, pues, no perder la cara, ¿no? O este señor, o sea, esto lo habéis visto incluso en directo muchas veces, ¿no? O sea, cualquier cosa valía, incluso instrucciones para que con dos bolsas de basura tú te pudieras hacer un EPI en tu casa y salir a hacer lo que necesitaras, ¿no? Hay un montón bueno, por ejemplo, esta persona, ¿no? con toda una especie de casi que no, en realidad no están tan lejos de las propuestas desde el punto de vista arquitectónico. A lo mejor la estética sí, ¿no? Es menos refinada, si queréis, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Es envolverte en una cubierta de plástico, ¿no? Todo esto además ha ido acompañado de formas también de demonización de ciertos colectivos. Concretamente, al menos en la ciudad en la que yo vivo, que en Murcia, hubo una especial obsesión con la comunidad gitana, por ejemplo, y también con las comunidades latinoamericanas, ¿no? Las explicaciones, ahora que hay muchos sociólogos, pues os podéis imaginar cuáles, porque ellos son muy fiesteros, que los latinoamericanos bailan mucho, que se toquetean, que, en fin, estas cosas, ¿no? Pero en realidad era una manera también de construir ese traje, ¿no? Era una forma también de fabricar esos espacios. El eurodiputado, lo importante es que era gay, no que fuera un facha y además, o sea, la noticia era su homosexualidad, lo que era verdaderamente como grave, ¿no? Se veía, en mi opinión, ¿vale? La otra fue, y especialmente aquí en Madrid, fue construir, fabricar campos, básicamente campos de exterminio para mayores. O sea, no dejaron salir, y pasó en muchas otras ciudades, pero no dejaron salir a los mayores. Incluso hubo gente que se encerró con ellos, en fin. Otra manera de confinar, absolutamente, de crear una arquitectura completamente cerrada. El argumento es que a ver dónde tengo escrito, que lo tenía yo muy bien escrito, pero bueno, os lo digo. A ver. Bueno, el argumento básicamente es pensar que es posible esta diferencia y también, para mí, darme cuenta de que el gran esfuerzo de las disciplinas del diseño y la arquitectura ha sido pensar que es posible diseñar esa sociedad de separación. Todo el diseño, todas las prácticas de diseño se han volcado en esta cuestión, ¿no? Bien, llegado como a esa conclusión, pensé, bueno, pues seguramente yo creo que esto no es verdad, no creo que sea posible. O sea, tenemos que seguir viviendo como sociedad, como colectividad, tenemos que seguir compartiendo cosas de alguna forma. Es decir, en lugar de encontrar la manera de que se produzcan esos encuentros de forma segura, por ejemplo, con más personal sanitario o con mejores instalaciones, con más previsión, con todo lo que ya se ha dicho, veamos a ver dónde es posible encontrar esos lugares, esos espacios en los que nos volvemos a encontrar. Entonces pensé, aquí, vale. Entonces pensé que claro, todos estos EPIs caseros y no caseros, todas estas gadgets, etcétera, no estaban parando la pandemia, que la pandemia seguía adelante, por mucho que siguiéramos con este empeño. O sea que, queramos o no, al final, de alguna forma nos tocamos. Es imposible. Tienes que coger un autobús, o tienes que ir por la calle, o tienes que hacer... Es completamente imposible. No puedes ir por la calle con la burbuja de los arquitectos radicales, ¿no? Hay un sitio, un lugar en el que esa manera de volver a encontrarnos ha tenido como mucha relevancia, y es en las aguas residuales, porque las aguas residuales ha sido el sensor que de forma más clara
ha fabricado el urbanismo en el que hemos vivido, en la mayoría de las ciudades, especialmente Madrid. Madrid tiene un programa pionero, también lo tengo escrito, pero no lo voy a encontrar, para la detección de, en el caso de COVID, pero muchas más cosas, ¿no? En realidad, dentro de las aguas residuales. En las aguas residuales fluye un compost que es invisible y que es claramente ese material normativo a que me refiero. En esas aguas, en los sistemas de alcantarillado, luego también en los ríos, en las estaciones de depuración, en las acequias, ahí es donde fluyen bajas concentraciones de virus, pero que son perfectamente evaluables, o parece ser, y detectables. Son concentraciones que proceden de nuestros residuos, de nuestra mierda, básicamente, de nuestras secreciones corporales, de la saliva, pero que se juntan todas en unos lugares concretos que es posible, digamos que son unos lugares concretos que pertenecen a unas zonas concretas. De forma que la extracción de datos de esas aguas permite establecer cuánta enfermedad hay en esas zonas. Bueno, esto es la cloaca máxima. Por otro lado, son espacios fascinantes, en cierto modo. Me acuerdo ahora de Uriel Foguet y de su trabajo sobre las infraestructuras del 19 y 20 y la idea de descajarización y empoderamiento de esas infraestructuras. Bueno, esto se me ha colado, este es Toulouse-Lautrec cagando, pero en realidad lo puse ayer de coña, porque estaba yo haciendo el PowerPoint y se me olvidó quitarlo. Pero en realidad, porque digo, no debe ser tan literal, lo puso Servando Rocha en su Facebook y yo por eso lo pillé, pero que no tenía que estar, ¿vale? Pero bueno, que digamos que hay uno que caga y entonces la mierda pues va por esos tubos, ¿no? Se entiende la cosa, ¿no? El sistema de alcantarillado, un poco como se ve en estas imágenes, a ver la siguiente que viene, vale. El sistema de alcantarillado es un ecosistema en el que la mierda gestionada por técnicos, conductos, estaciones de depuración, o sea, es un complejo, es un ensamblaje sociotécnico en el que hay animales. Hay, como dicen que solamente Barcelona hay 300.000 ratas en el alcantarillado, en el que hay, por supuesto, bacterias, en el que es una sustancia, en realidad, que está intercalada con tecnologías, intercalada con humanos que la estudian y que la manejan, ¿no? Que la gestionan. No solamente hay sustancias como virus o como bacterias, etcétera, sino que también se sabe qué drogas se consumen en cada zona. Por cierto, Molina de Segura el año pasado fue Premio Nacional de Cocaína, creo. Sí, ¿no? Vale. Bueno, estos son los EDARES, por ejemplo. Son infraestructuras que están muy alejadas de nuestro día a día, pero en realidad están ahí, y no solamente es que estén ahí, es que, bueno, como decía antes, están superpobladas, están pobladas también de imaginarios y de historias, como por ejemplo la de los cocodrilos de las alcantarillas de Nueva York, o por ejemplo esta idea de las toallitas, pero que se describen siempre como monstruo, no como en realidad como toallitas del baño, sino que sale esta especie de bicho extraño y continuamente se habla de ese monstruo. Me acordaba, esta es una fotografía de Teresa Margolles, pero primero os tengo que contar un poco por qué he puesto la foto de Teresa Margolles. En realidad, lo que hacen los técnicos que evalúan los contenidos de virus en las aguas es algo parecido, las aguas residuales es algo parecido a lo que hacía Teresa Margolles. Lo que pasa es que Teresa Margolles de alguna manera resocializa el contenido del agua, en el caso suyo, en estas piezas, de lavar a los muertos del amor, que son los muertos del narco en México, ¿no? En nuestro caso, el problema que yo entiendo que tenemos es que esa sustancia no se resocializa, sino que simplemente en unos laboratorios, unas personas que no conocemos, que simplemente nos dicen que está todo muy bien hecho, deciden quién va a quedarse en casa y quién va a salir, porque esas han sido
los datos que arrojan los análisis del agua. Nuevamente, pues ciencia y política están muy unidas. Esta es una fotografía al hilo también de la pieza de Teresa Margolles, de una pieza de Nerea Calvillo, que hace un análisis, en este caso de la calidad del aire. Ella trabaja sobre el aire, para quien no la conozca, y lo que hace es, esto es agua simplemente, pero cuando se dan unas determinadas condiciones malas de la calidad del aire, este sistema distribuye agua vaporizada que se te pega, se te impregna en la piel, y hay una manera, hay una forma de tocar a la ciudadanía con un aire que está respirando, pero que no es capaz de entender que efectivamente está contaminado. En cambio, a través del tacto aparece esto es lo que os decía, ¿no? Estos son los edares, estos son los lugares en los que se decide en periodos, 2 minutos, en periodos de emergencia, quién va a salir de casa y quién no va a salir de casa, ¿no? Pero es que resulta que la incidencia de coronavirus en Madrid tiene una relación con la renta media que, bueno, todo el mundo puede imaginar cuál es. Es decir, cuanto menor es la renta media, pues casualmente hay mayor incidencia del virus. Parece ser, aquí hay muchos sociólogos también y estudiosos de estas cosas, que también me podéis luego contar si esto tiene cierta credibilidad. Esta, por ejemplo, es de Barcelona, pero bueno, es algo parecido. La pregunta es ¿por qué pasa eso, ¿no? Si es que eso pasa realmente. Primero, que no hay una suficiente, para mí al menos la información no aparece de una manera suficientemente transparente, no sabemos bien cómo se están realizando ese tipo de experimentos, pero ¿por qué pasa eso? Bueno, estos son los barrios, como veis, y por qué se producen esas formas de separación de unas comunidades, o sea, de unas zonas de las ciudades, en este caso, pues el sur de Madrid, frente al norte. Bueno, la respuesta que yo he encontrado en estos días buscando y demás es que las personas de la zona sur no teletrabajan, las personas de la zona sur viven en viviendas de 30 metros cuadrados, 8 personas, son personas que utilizan los transportes públicos y son personas pues, que, digamos, tienen menos acceso a unos sistemas de protección suficiente. Bueno, esta es una fotografía así final. Este es uno de estos pozos en la India. Hay bastantes de estos pozos, ahora ya son monumentos que se visitan, etcétera. Pero bueno, yo creo que una idea a reivindicar de las infraestructuras sería algo parecido a hacerla volver a ser este pozo. Este pozo, como veis, está hecho también por su propia construcción, pero está hecho por niveles, de manera que toda la población sabe cuánta agua queda hasta que lleguen las próximas monzones y se vuelva a llenar el pozo. De manera que todos somos conscientes de cuánta agua tenemos. Pero es que además este es un lugar en el que la temperatura baja como mínimo 5 grados con respecto al resto de la población, de la ciudad o del pueblo donde está. Con lo cual es un lugar donde se encuentra mucha gente, donde la gente va a estar simplemente, no solamente a recoger el agua, etcétera, a utilizarla, pero que es un lugar también de intercambio, de socialización, de hacer incluso negocios, etcétera, etcétera. Yo creo que una idea interesante sería, ya concluyo un poco, sería volver a hacernos con las infraestructuras, esto no es nada nuevo, pero hacernos de una manera muy consciente de por qué y reclamar efectivamente esa lectura de lo que nos pasa en las aguas residuales, en los edares, en los canales, en las alcantarillas, etcétera. No dejarlas como ocultas y sin hacerlas emerger, ¿no? Sin descajanerizarlas, para utilizar la expresión que así tan laturiana que utilizaba mucho Uriel Fogué. Y ya está.